Irán, el imperio bíblico que desafía el tiempo. Irán está en todas las portadas. Conflictos, amenazas, alianzas ocultas y ambiciones nucleares. Pero lo que pocos saben es que su historia ya está escrita en la Biblia, bajo su antiguo nombre, Persia. Desde el Génesis hasta las profecías del fin del mundo, Persia aparece como instrumento de juicio, redención y revelación divina. Prepárense para un viaje fascinante a través de milenios de historia y profecía. El origen de Persia en el Génesis, un imperio sembrado por Dios. Imagina un mundo recién lavado por las aguas del juicio divino. El diluvio ha cesado y la tierra, antes cubierta por océanos de castigo, comienza a secarse. En ese silencio postapocalíptico, solo queda una familia: Noé, junto a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De ellos brotará toda la humanidad, pero no todas las naciones tendrán el mismo destino. Algunas desaparecerán en las sombras de la historia, mientras otras serán instrumentos de los planes más profundos de Dios. El estudio de la genealogía bíblica no es un mero ejercicio histórico, es una ventana a la soberanía divina sobre las naciones. Cada nombre, cada linaje, tiene un propósito en el gran tapiz de la redención. En el capítulo 10 del libro del Génesis, conocido como la Tabla de las Naciones, se esconde uno de los secretos más ignorados por el mundo moderno: el origen espiritual de Persia, la nación que hoy conocemos como Irán. Este texto, a menudo subestimado, es una obra maestra de la etnografía antigua y la teología profética. Nos revela cómo Dios dispersó y organizó a la humanidad. Allí se mencionan 2 nombres que para la mayoría pasan desapercibidos: Elam y Madai. Elam, hijo de Sem, representa una rama de la humanidad con una conexión directa con el linaje mesiánico. Madai, descendiente de Jafet, simboliza otra gran corriente de pueblos que poblarían el mundo. 2 linajes distintos, 2 culturas opuestas, pero un solo territorio en común: las tierras altas y fértiles del antiguo Irán. Aquí comienza el misterio y la profundidad de la narrativa bíblica. ¿Por qué la Biblia dedica espacio a nombrar a estos personajes? ¿Por qué Dios permitió que sus nombres quedaran inscritos en las primeras páginas de la historia sagrada? La respuesta no es inmediata, pero cuando conectamos los puntos, se revela un patrón profético asombroso que trasciende el tiempo. Madai, padre de los medos, se establece en las regiones montañosas del norte. Eran hombres duros, aislados, que formarían clanes guerreros con fama de resistencia y ferocidad. Desde esas montañas comenzarían a descender, como una sombra que crece, listos para forjar su destino en la historia. Su cultura se caracterizaba por una estructura tribal y una fuerte tradición militar. Elam, en cambio, se instala en las fértiles llanuras del suroeste, cerca del Golfo Pérsico. Los elamitas, hábiles en organización y comercio, levantarían ciudades, templos y un sistema político avanzado para su época. Su civilización, una de las más antiguas del mundo, floreció con una rica cultura y una compleja administración. 2 pueblos con naturalezas distintas, pero destinados a encontrarse y, eventualmente, fundirse. Pero todo esto no es solo historia antigua, es una preparación profética. Porque siglos después, Elam y Madai formarían el núcleo del imperio que dominaría el mundo: Persia. Esta unión de 2 linajes distintos, semita y jafetita, en un solo imperio, es un testimonio de la soberanía divina que orquesta la historia de las naciones. La Biblia nos muestra que Dios trabaja a través de la diversidad humana, y esta nación no sería neutral en el plan divino. Su aparición en la historia sagrada no es accidental, sino parte de un diseño meticuloso. La interacción de estos pueblos con el pueblo de Dios revelaría facetas inesperadas de la justicia y la misericordia divinas.
En Génesis 14 ocurre un evento que parece aislado, pero que es una señal del conflicto espiritual que se avecina. 4 reyes del este, liderados por un misterioso personaje llamado Kedorlaomer, rey de Elam, cruzan los límites y atacan Canaán. Saquean, destruyen y toman prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Este es el primer registro de una guerra a gran escala en la Biblia. La primera gran guerra internacional de la Biblia tiene como protagonista a Elam. ¿Por qué el primer ataque masivo en la historia bíblica viene del Oriente? Porque Elam, descendiente de Sem, se alía con reyes paganos para oprimir al pueblo de fe. Estaba cumpliendo un rol profético desde el principio, incluso antes de que su propósito redentor fuera revelado. Abraham, sin ejército formal y sin aliados, se levanta con apenas 318 siervos y vence a los reyes del este en una incursión nocturna que desafía toda lógica militar. La victoria es milagrosa, inexplicable en términos humanos, pero reveladora desde la perspectiva divina. Demuestra que la mano de Dios puede obrar a través de los medios más improbables. El mensaje es claro: ningún poder oriental puede prevalecer contra los que caminan bajo la promesa de Dios. Esta victoria no solo liberó a Lot, sino que también estableció un precedente profético. Sin embargo, los descendientes de Elam y Madai no desaparecen, se mezclan, se multiplican y se preparan en silencio. Mientras otros imperios van y vienen, Persia va tejiendo su red. Sin saberlo, está siendo modelada como herramienta del cielo. ¿Por qué Dios permitió que estos pueblos, que un día atacarían al justo, fueran también los que un día lo liberarían? Esta paradoja es central para entender la soberanía divina. ¿Por qué una tierra que comienza como enemiga termina como redentora? Este enigma forma parte del diseño divino. Persia no es una nación cualquiera. Fue sembrada desde el Génesis con un propósito que ni sus propios reyes pudieron comprender. Estaba destinada a aparecer en los momentos clave de la historia sagrada, demostrando que la providencia de Dios se extiende a todas las naciones y a todos los tiempos. Y apenas hemos comenzado a desentrañar su historia. Persia como instrumento divino, el juicio y la redención. No todos los imperios nacen para oprimir. Algunos, sorprendentemente, son formados por Dios con un propósito superior: ejecutar justicia y liberar a su pueblo. Esta es una de las verdades más profundas y a menudo pasadas por alto en el estudio de la historia bíblica. Dios utiliza a quien quiere, cuando quiere, para cumplir sus designios. En medio del auge de Babilonia, cuando Jerusalén y su templo fueron reducidos a cenizas, la esperanza parecía extinguida para el pueblo de Israel. Pero en los rincones del mundo antiguo, en las montañas de Media y las llanuras de Elam, Dios ya estaba gestando algo inesperado: una nación pagana que sería su herramienta de juicio y, paradójicamente, de redención. Los profetas del Antiguo Testamento no escribían por capricho. Cada palabra, cada visión, cada nombre tenía peso eterno y una precisión asombrosa. Entre esos escritos hay profecías que hielan la sangre por su exactitud y por el silencio con que se cumplieron, revelando la omnisciencia de Dios. Isaías, profeta de reyes y visionario del futuro, fue el primero en pronunciar una sentencia que cambiaría la historia. No solo anunció que Babilonia, el azote de Israel, sería destruida. Lo impactante fue quién ejecutaría ese juicio: Media y Elam, es decir, los antepasados del actual Irán. Esta profecía, registrada en Isaías 13 y 21, es un testimonio de la precisión divina. Pero aún más asombroso es que Isaías nombra, con siglos de anticipación, al rey que haría esto realidad: Ciro, un nombre grabado en los pergaminos mucho antes de que el hombre naciera. Dios lo llama de manera profética: mi ungido, Isaías 45:1. Una palabra que en hebreo implica elección divina y consagración.
¿Cómo podía un rey pagano recibir un título reservado para sacerdotes y reyes de Israel? La profecía no solo anticipa su nombre, sino su misión: liberar a los cautivos, reconstruir Jerusalén y permitir el resurgimiento del templo. Todo esto, más de 150 años antes de que ocurriera. Esta es una de las profecías más detalladas y verificables de la Biblia, un desafío a cualquier escepticismo sobre la inspiración divina de las Escrituras. Pero Dios no se detuvo ahí. Jeremías, profeta del lamento y testigo de la destrucción de Jerusalén, también tuvo una visión sobre Elam. En un mensaje a menudo olvidado, Jeremías 49, 34, 39, dijo que Dios quebraría el arco de Elam, es decir, su poder militar. Pero en los últimos días restauraría a sus cautivos. ¿Acaso anticipaba no solo su caída, sino su futura redención, un eco de la misericordia divina? Ambas profecías, la de juicio y la de redención, comenzaron a cumplirse de manera escalofriante. En el siglo VII a.C., un caudillo medo llamado Deioces unificó a las tribus, sentando las bases de un reino. Luego su nieto, Ciaxares, creó un ejército formidable y destruyó la brutal ciudad de Nínive, capital de Asiria, otro enemigo jurado de Israel. Detrás de los movimientos geopolíticos de ese tiempo se escondía una mano invisible, la de Dios. Persia se estaba levantando, y no por accidente. A través de alianzas, conquistas y reformas, Media y Elam se fusionan, y de esta unión nacerá el imperio más vasto jamás conocido hasta ese momento: el imperio persa aqueménida. Su ascenso fue meteórico y providencial, pero su misión no sería solamente política o militar, era espiritual. La profecía de Isaías estaba en marcha. Ciro, el rey predicho por nombre, ascendería en las tierras altas de Irán. Y cuando llegue su momento, su ejército no solo dominará Babilonia sin levantar espada, sino que liberará a un pueblo que no es el suyo, en nombre de un Dios que aún no conoce plenamente. ¿Puede un imperio pagano ser el instrumento de un plan eterno? ¿Puede un rey que adora a otros dioses ser llamado ungido por el Dios de Israel? En la historia de Persia, la respuesta es un rotundo sí. Este es un testimonio de la soberanía absoluta de Dios, que trasciende las barreras religiosas y culturales. Porque el juicio y la redención no están reservados solo para el pueblo elegido. A veces, Dios utiliza al inesperado, al extranjero, al que todos descartan, para ejecutar su voluntad. Y así, Persia pasó de ser una amenaza potencial a ser el instrumento escogido del cielo, un faro de esperanza para los exiliados. Persia en las profecías de Daniel, el imperio anunciado en sueños. En el corazón del imperio que destruyó Jerusalén, Dios levantó a un profeta adolescente, Daniel. Llevado cautivo por Nabucodonosor, rodeado de ídolos y corrupción palaciega, Daniel se mantuvo puro y fue recompensado con uno de los dones más raros y peligrosos: la visión del futuro. Su fidelidad en un ambiente hostil es un modelo para todos los creyentes. Un día el rey soñó una estatua gigante con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce y pies de hierro y barro. Nadie podía interpretarlo, nadie, excepto Daniel. Con voz temblorosa pero firme, Daniel revela: Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, pero tras ti vendrá otro imperio inferior, con brazos de plata. Daniel 2:37-39. Dos brazos, dos pueblos, los medos y los persas. Dios no solo estaba anunciando la caída de Babilonia, estaba profetizando el ascenso de Persia como actor principal del plan divino. Esta profecía no solo predijo la secuencia de imperios mundiales, sino que también reveló la naturaleza de cada uno. La plata, inferior al oro, simbolizaba la menor gloria de Persia en comparación con Babilonia, aunque su extensión sería mayor. Años después, otra visión sacude a Daniel.
Un oso se levanta de un lado, con 3 costillas entre sus fauces, Daniel 7:5. Luego un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro, embiste sin que nadie lo detenga, Daniel 8:3-4. Estas imágenes vívidas no eran meras fantasías, sino símbolos cargados de significado profético. El ángel lo aclara. El carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia, Daniel 8:20. Cada detalle es exacto. 2 reinos en uno, con Persia dominando sobre Media, simbolizado por el cuerno más alto. Y las costillas del oso, según los comentaristas, representan las 3 grandes conquistas de Persia: Lidia, Babilonia y Egipto. Dios le estaba mostrando a Daniel que el próximo imperio no sería enemigo de su pueblo, sino su libertador. Persia no fue solo predicha, fue dirigida desde los cielos. Las profecías de Daniel no solo validan la inspiración divina de la Biblia, sino que también nos dan una perspectiva de la soberanía de Dios sobre la historia humana. Daniel vio caer reinos y vio levantarse bestias, pero sobre todo, vio que, aún en el exilio, Dios seguía escribiendo la historia, y Persia era su pluma. La precisión de estas profecías es un testimonio innegable de que hay un plan divino que se despliega a través de los siglos, utilizando a naciones y reyes para sus propósitos. Esther, la reina oculta, el plan invisible. En lo profundo del imperio más vasto del mundo, en la ciudad imperial de Susa, se escribió uno de los episodios más inesperados y proféticos de toda la Biblia. Un banquete, una reina humillada y una búsqueda frenética por una nueva esposa para el rey de Persia. Parecía solo un drama palaciego, pero Dios estaba tejiendo algo mucho más grande. Entre las jóvenes vírgenes del imperio, una huérfana judía llamada Hadassah, más conocida como Esther, es elegida sin que nadie sospeche su origen. Ni siquiera el rey sabía que estaba coronando a una hija de Sión. Este es un ejemplo sublime de la providencia divina, donde Dios obra en silencio, detrás de escena, para proteger a su pueblo. Y mientras Esther asciende en silencio, en las sombras del palacio se levanta un enemigo ancestral. Amán, descendiente de los amalecitas, enemigos históricos de Israel. Su odio se desata cuando Mardoqueo, primo de Esther, se niega a inclinarse ante él. La raíz de este conflicto era más profunda que una simple cuestión de orgullo. Era una manifestación de la antigua enemistad contra el pueblo de Dios. Lo que pudo ser una vendetta personal se convierte en un plan genocida: exterminar a todos los judíos del imperio persa. El decreto de Amán es un eco de los intentos de aniquilación que Israel ha enfrentado a lo largo de su historia. Pero Dios había anticipado este momento siglos antes y había posicionado a su sierva dentro del trono mismo. Cuando el decreto de muerte se extiende por todo el imperio, Esther comprende que su silencio la condenaría junto con su pueblo. Entonces, arriesga su vida, entra sin ser llamada al rey, un acto que podía costarle la cabeza, y habla. Su valentía y fe son un testimonio de cómo un individuo puede cambiar el curso de la historia. Y su voz cambia la historia. Amán es desenmascarado, colgado en la misma horca que preparó para Mardoqueo. Y un nuevo decreto permite a los judíos defenderse. El día de su exterminio se transforma en día de victoria, celebrado hasta hoy en la fiesta de Purim. Este relato es un recordatorio de que la justicia divina prevalece. Dios no se manifestó con fuego ni ángeles, pero movió tronos, voluntades y decretos desde dentro. Persia, el imperio pagano, se convirtió en refugio y escudo del pueblo elegido. Una vez más, Irán, la antigua Persia, aparece no como opresora, sino como herramienta sagrada, y todo por una reina oculta y un Dios que jamás abandona su plan. Los magos de Oriente, Persia, reconoce al rey. Mucho tiempo había pasado desde que Persia ayudó a reconstruir Jerusalén. Ahora, bajo dominio romano,
El mundo entero esperaba en silencio, hasta que en el cielo apareció una señal. En el Evangelio de Mateo, leemos una escena tan conocida como enigmática. Unos magos vinieron del oriente, buscando al rey de los judíos, guiados por una estrella. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué cruzaron desiertos por una luz en el firmamento? La palabra griega usada es magoi, sabios, astrónomos, hombres de ciencia y fe. Aunque el texto no lo dice directamente, todo indica que venían de Persia, donde aún sobrevivía una élite de estudiosos con acceso a antiguas profecías y escritos. ¿Y si entre esos textos estaban las visiones de Daniel? Aquel profeta que sirvió en Babilonia y Persia, que habló de 70 semanas hasta la venida del Mesías. ¿Es posible que esos sabios persas sabían que el tiempo profetizado había llegado? Esta conexión es fascinante y plausible, sugiriendo que la luz de la profecía bíblica había llegado incluso a los confines del imperio persa. Cuando vieron la estrella, no dudaron, la reconocieron. Empacaron oro, incienso y mirra, y emprendieron un viaje de fe. Estos regalos no eran solo ofrendas valiosas, eran simbólicos: oro para un rey, incienso para un sacerdote y mirra para uno que moriría. Su viaje fue un acto de adoración y reconocimiento de la divinidad de Jesús, mientras los líderes religiosos de Jerusalén permanecían indiferentes. Los sabios del Oriente, herederos del imperio persa, fueron los primeros en postrarse ante el Salvador. Esta es una poderosa lección sobre la apertura espiritual y la búsqueda de la verdad, que a menudo se encuentra en los lugares menos esperados. Persia, siglos después de haber liberado al pueblo de Dios, ahora se arrodillaba ante el Hijo de Dios. Una vez más, la antigua nación de Elam y Madai reaparece como testigo privilegiado del plan eterno. Esta vez no en guerra, no como liberadora, sino como adoradora del Rey eterno. Y todo comenzó con una estrella, una señal celestial que unió el pasado profético con el presente mesiánico. La guerra de Gog y Magog, el regreso oscuro de Persia. Después de siglos en las sombras, Persia vuelve a aparecer en el escenario profético, pero esta vez del lado oscuro. El profeta Ezequiel, en uno de los pasajes más temidos del Antiguo Testamento, describe una coalición infernal que en los últimos días se levantará contra el pueblo restaurado de Dios. En Ezequiel 38 se anuncia una invasión colosal, encabezada por un misterioso líder llamado Gog, príncipe de Magog. Y entre las primeras naciones que lo acompañan, se menciona con nombre claro y antiguo: Persia, Irán, el mismo Irán que fue redentor, el Irán que liberó y restauró. Ahora se alía con naciones como Cus, Etiopía, Fut, Libia, Gomer, Turquía Central, y Togarma, Turquía Oriental, una fuerza internacional que se lanza como tormenta contra Israel. ¿Por qué vuelve Persia a escena como enemiga profética? ¿Qué ha cambiado en su destino? ¿O acaso todo ya estaba escrito en el plan divino, revelando la complejidad de la soberanía de Dios sobre las naciones? La profecía de Ezequiel nos muestra que las alianzas geopolíticas del fin de los tiempos tendrán raíces antiguas y propósitos divinos. Ezequiel no deja dudas. Esta coalición se moverá con rapidez y fuerza, como una nube que cubre la tierra. Pero justo cuando parece que nada puede detenerla, Dios interviene directamente. Terremotos, confusión entre las tropas, fuego del cielo. La coalición será aplastada, y la gloria del Señor será vista por las naciones. La Biblia dice: «Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová». Ezequiel 38:23. Persia será parte del juicio, no porque Dios la haya olvidado, sino porque volverá a levantarse contra su pueblo. Este es un giro dramático en su papel profético, de liberadora a antagonista. Es un giro dramático. La nación que construyó el templo ahora lo ataca. La que adoró al Mesías
Ahora forma parte del conflicto final. Pero la historia, incluso en su momento más oscuro, aún guarda una puerta abierta, un testimonio de la misericordia inagotable de Dios que trasciende incluso el juicio. La restauración final de Elam, el destino eterno de Irán, después del juicio, ¿queda esperanza? La profecía de Ezequiel sobre la guerra de Gog y Magog es clara. Persia, el actual Irán, será parte de esa alianza oscura que intentará destruir a Israel. Y como parte de esa coalición, será duramente castigada. Este es un destino sombrío, pero no es el final de la historia profética de Elam. Pero Dios nunca cierra un libro sin antes escribir una última página. Siglos antes de Ezequiel, el profeta Jeremías recibió una palabra casi olvidada, una joya profética escondida entre lamentos. Hablando sobre Elam, dice: «Yo quebraré el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová». Jeremías 49, 35, 39. Es una visión doble. Primero juicio, luego restauración. ¿Qué significa esto para el Irán moderno? Significa que el Irán del futuro no está condenado para siempre. Que aunque participe en el ataque final contra Israel, aún hay un plan de redención reservado para su pueblo. Que en los últimos días, cuando las naciones vengan a Jerusalén a adorar al Rey, puede que Elam esté entre ellas, no como enemiga, sino como testigo de la gloria de Dios. Dios no olvida, Dios no cancela, Dios transforma. Persia ha recorrido toda la línea profética: origen en Génesis, juicio en Ezequiel, redención en Jeremías. Su historia es el reflejo del alma humana, caída, juicio y gracia. El Irán que hoy vemos desafiante en los titulares podría mañana ser parte del reino restaurado, porque en el corazón de Dios siempre hay lugar para los que regresan. El imperio que nunca salió del plan. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones estremecedoras del fin, Persia, el actual Irán, ha estado siempre presente. No como una simple nación, sino como un actor espiritual, un reflejo de lo que Dios puede hacer con cualquier pueblo, incluso con los que parecen más alejados. Su historia es un microcosmos de la providencia divina. Fue una amenaza y un refugio. Fue enemiga y liberadora. Financiadora del templo y luego parte de una alianza contra el pueblo de Dios. Esta dualidad en su papel profético subraya la complejidad de los planes divinos y la libertad de las naciones para elegir su camino. Pero Dios, en su soberanía, no permite que ninguna historia quede sin propósito. Elam y Madai, los antiguos patriarcas de Persia, fueron sembrados en la historia con intención. Abraham los enfrentó en guerra, Daniel los vio en sueños, Isaías los nombró por anticipado, Jeremías los vio caer y luego restaurarse. Y cuando Jesús nació, fueron los sabios del Oriente, muy posiblemente de Persia, quienes reconocieron su luz primero. Persia ha caminado junto al plan eterno, y en los días que vendrán, lo hará de nuevo. Pero la pregunta no es solo ¿qué hará Persia? La pregunta es ¿qué harás tú? Puedes ver en los titulares de hoy los ecos de las profecías. ¿Sientes que los antiguos relatos están despertando frente a nuestros ojos? Si algo de lo que has escuchado hoy ha tocado tu corazón, no lo ignores. Suscríbete ahora a Reloj Profético TV. Este canal existe para revelar los secretos que otros no se atreven a enseñar, para exponer la profecía bíblica con claridad, para preparar tu mente y tu espíritu para los tiempos que vivimos. Dale a me gusta, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite entender que la historia de las naciones es también la historia de Dios.